Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, las 11:01. Estamos en vivo y en directo por Canal 24 Horas en un día muy acontecido, muy político también, como ha sido gran parte de esta semana, y eso que van recién 2 días. Hubo decisiones hace pocos instantes en el Partido Socialista y de hecho el PS determinó bajar durante esta jornada el nombre del diputado Tomás de Rementería como reemplazante en la Cámara Alta de la destituida senadora Isabel Allende. A través de un comunicado, la ex parlamentaria calificó la decisión de su partido como un asunto grave, ya que fue la propia mesa del PS la que decidió como gesto para ella dejar en sus manos la decisión de quién ocuparía su escaño en la Cámara Alta. El PS apeló a los estatutos del partido y retiró finalmente el oficio que tenía el nombre de Tomás de Rementería y que estaba ya en la Secretaría del Senado. La presidenta del partido, Paulina Bodanovich, debió citar de emergencia a la Comisión Política para que defina finalmente quién va a ocupar este puesto en el Senado. Frente a este escenario, Tomás de Rementería hace pocos instantes envió un comunicado indicando que nunca buscó ser senador y que las decisiones centralistas y los intentos de imponer nombres ajenos a la región hacen imposible que su nombre continúe en carrera. Decía yo, semana muy política, mes muy político, mes de abril de muchas definiciones, sobre todo en los candidatos presidenciales. Y como cada martes, ya estamos aquí con nuestro panel para dialogar y conversar sobre temas políticos. Hoy nos acompaña Juan Valdés, analista político del Partido Socialista y también concejal de La Granja, ¿no? Así es, con harto orgullo y cariño. Bienvenido Juan. Y también Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Gonzalo. Gracias. Bueno, partamos analizando lo que decíamos en la presentación de este programa, crisis en el Partido Socialista, la última, este reemplazo de la senadora Isabel Allende. Se enredó todo en el PS esta tarde. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? Bueno, lo que parecía algo que estábamos saliendo de una crisis, ¿no? Porque es la destitución de la senadora Isabel Allende la que generó la crisis, finalmente la relación del Partido Socialista con el gobierno, y dentro del Partido Socialista lo que se había determinado, entiendo que era un gesto hacia ella, y que ella tuviera una voz importante si no definiera, ¿no?, quién iba a ser su sucesor, ¿no?, en este año que le quedaba de mandato a la destituida senadora. El fin de semana se anunció un nombre, de hecho dio entrevista, agradeció el gesto, algunos incluso él dio explicaciones porque su pareja, ¿no?, Carol Cariola, también quiere ser candidata, que ellos iban a tener que priorizar las cosas, el amor en un lugar y las cosas políticas en otro. Pero volvemos a caer en la misma crisis, ¿no? Es evidente por el comunicado que se lee del propio Tomás de Rementería, es que él no fue parte de la decisión y no está de acuerdo con la decisión de haberlo bajado de un oficio que ya estaba en la Secretaría del Senado. O sea, esto estaba listo. Juan, ¿cómo lo ves tú? Porque se veía un Partido Socialista muy robusto el fin de semana con la proclamación de Paulina Bodanovich como candidata del PS. También había discrepancias, pero finalmente el partido se cuadró con ella y hoy día tiene esta fricción, que es grande, que genera este debate además. Sí, aquí hay una situación bien compleja. Yo he conversado con varios dirigentes del partido, ¿no? Yo no soy dirigente del partido, pero sí conozco a varios, evidentemente. Y todos han estado así como una situación media complicada porque no dice bien la razón por la cual se generó esta situación, ¿no? Esta controversia. Esta controversia. Exactamente, que finalmente quiero señalar de que efectivamente el diputado de Rementería, yo hablé con él en el Comité Central, y también me señaló que él no había buscado ser senador, a él se lo habían pedido, y él había estado un par de veces analizándolo, y finalmente él había accedido, pero ocurre esto ahora que a todos nos pilla un poquito de sorpresa, la verdad. ¿Y qué es lo mejor para la democracia? Porque todo esto vuelve a hacer sombra a lo que está escrito en la Constitución en el sistema de reemplazo. Hoy día que debería haber una elección complementaria, ¿se debería perder el cupo o está bien que a dedo el partido diga él va a reemplazar? O sea, hoy día lo que está bien es que tenemos un marco normativo y esto se resuelve de esta manera porque está en la ley y ya todos hemos estado de acuerdo, ¿no? Pero yo claramente a lo mejor podríamos estudiar una fórmula en que se resuelva esto, porque en otros lugares existen los senadores suplentes. Entonces, en la medida que un senador se va, asume un senador suplente, por ejemplo el caso uruguayo, ¿no? Sí. Que puede ser una fórmula para poder terminar, porque además este problema le afecta a todos los partidos, ¿no? Sí. Le afecta, es muy común que hay una disputa por tratar de tener un espacio político para algunos de los liderazgos que se pueden tener. Aquí lo importante es que la Comisión Política resuelva bien, que pueda mandar un representante que pueda competir también en la próxima elección senatorial, que pueda desplegarse y que pueda aunar también a las fuerzas de la región
del Partido Socialista que pueda encantar, digamos, al socialismo de la región de Valparaíso y que pueda ser un buen representante de la región para lo que Chile necesita. Gonzalo, ¿cuánto daña esto la imagen del Partido Socialista? Un partido con más de 90 años, lo han reiterado harto los dirigentes en esta última semana a propósito del por qué había que llevar un candidato presidencial. ¿Esto daña la marca del PS? Bueno, es que se está tratando de corregir un grave daño hecho al Partido Socialista y a su legado, producto de la desprolijidad, se dice, producto de los errores, producto de las ilegalidades, ¿no?, cometidas en el contrato, en la compraventa de la Casa de Allende. Bueno, y resulta que la manera de salir de ahí, como tú mismo lo dijiste, parecía que el fin de semana estaba todo resuelto, ¿no? Y de hecho, en el mismo acto y decisión donde se proclama a la presidenta del partido como candidata presidencial, también se despeja el nombre de quién va a ser el reemplazante de Isabel Allende, prácticamente se nombra, ¿no?, y se le ofrece y acepta el diputado Rementería, y no había más temas. Entonces, nos falta un elemento en la historia, ¿no?, de por qué finalmente el nombre de Tomás Rementería no es aceptado por alguien y se tiene que volver a foja cero. Esa parte de la historia está en desarrollo, no la conocemos, seguramente la vamos a conocer mañana. Esto en vista de la candidatura de Paulina Bodanovich, que había salido fortalecida el fin de semana, ¿le provoca un daño, un quiñazo fuerte? Bueno, como ella tiene esta doble condición de presidenta del partido y por lo tanto parte de la decisión, no vaya a ser cosa que la propia Paulina Bodanovich le haya pedido al diputado Rementería que aceptara la senaturía y que ahora tenga que deshacerlo, producto de la reacción de la senadora Allende. No lo sabemos, lo vamos a ver mañana. Fue la propia Isabel Allende la que le pidió a Tomás que fuera su reemplazo. Y ojo, porque aquí lo que faltaba era la ratificación de la Comisión Política. Este es un paso necesario que tiene que haber para el nombramiento ante el Senado. Pero el documento estaba en la ventanilla de la Secretaría del Senado. Estaba pasado porque había un acuerdo más o menos amplio, ¿no? Pero tenía que ir de todas maneras a la ratificación de la Comisión Política del partido. Sí. Y este es el trámite que ha quedado postergado a la espera ahora de la decisión del partido. Yo creo que, yendo al tema de fondo, más allá de que hoy día le toca al Partido Socialista que tiene este problema, siempre nombrar autoridades designadas ha sido complejo para todos los partidos que le ha tocado, sea cuando se elegía, por ejemplo, cuando salió Álvaro Elizalde para ser ministro, ¿no es cierto?, de este gobierno, y tuvieron que nombrar a Paulina Bodanovich para que lo reemplazaran en el Senado. O sea, siempre ha sido complejo para todos los partidos. Y tiene que ver con que la norma que tenemos hoy día es un parche que se generó cuando todavía teníamos el sistema binominal. No. Porque hoy día no tendría sentido esa norma, ¿no? Porque antes el compañero de lista, que era la norma original, ¿no?, el compañero de lista, como se competía por el sistema binominal, siempre era de otro partido, ¿no? Claro, competían dos candidatos de partidos distintos. Entonces, cambiaba mucho la lógica. Pero hoy día los propios partidos llevan uno, dos, tres candidatos por distrito, 1 o 2 por región. Entonces lo normal sería de que el candidato que compitió en la misma elección y que no resultó electo, corriera a la lista, dijéramos, compañero de listas. Haría más fácil, tendría la legitimidad de la elección y no estaríamos todos en el cuestionamiento de que finalmente una autoridad designada a dedo, que puede ser más designada a dedo porque no ha participado nunca en una elección, o algunos que han ganado, como un diputado que pasa a ser senador. Hemos tenido toda la experiencia, pero la verdad siempre ha generado confusión y algo de distancia también para la ciudadanía, ¿no?, que se siente ajena a la decisión. Yo creo que esto genera un problema con la ciudadanía porque no logra entender que se generen estos debates que afectan a la credibilidad también de la política en los ciudadanos. Yo creo también que hay que corregirlo, espero que se pueda corregir en algunos momentos, ya sea, como tú dices, a través del reemplazo inmediato del candidato que lo acompañe, o que se genere también un sistema de senadores o parlamentarios suplentes. Bueno, ese es un tema que se va a decir en las próximas horas. Probablemente va a haber un nombre de una persona, un hombre o una mujer que lo va a decir el PS. Pero yo venía con muchas preguntas sobre la fricción que hay entre el PPD y el Partido Socialista, que ha sido evidente con las dos candidatas, pero salió esto de último minuto. ¿Cómo han observado esa pugna? ¿Son partidos hermanos el PS con el Partido por la Democracia o no son tan hermanos como dice Paulina Bodanovich? Tenemos una historia en común muy larga, por cierto, una gran trayectoria, pero también pueden generarse estas diferencias en algún minuto porque nada es eterno, ¿no? Y sin dejar de pensar en la unidad del progresismo chileno, yo creo que se ha colocado un punto de responsabilidad sobre el Partido Socialista por un eventual quiebre, y yo diría más bien de que hoy día tenemos dos candidaturas que pudieran colocar la idea del progresismo en escena. Pero Juan, el lenguaje y tener un debate que sea muy franco y directo. Pero, perdón, Juan, quizás el lenguaje de la senadora Bodanovich no fue el adecuado el fin de semana porque llevaba un día proclamada y ella dijo que no eran hermanos. Es que yo creo que la senadora Bodanovich tiene un estilo y una forma de entender la política, de hacerla con respeto, con cercanía, con afecto, pero marcando la diferencia. Y me parece que eso también es lo que ha marcado su liderazgo, ¿eh? Ella es la presidenta del Partido Socialista y el Partido Socialista determinó tener candidatura presidencial. Lo determinó en un comité central que es representado
por todos los militantes a nivel nacional. Las bases del Partido Socialista quieren tener un candidato presidencial. Y Paulina Bodanovich, la senadora Bodanovich, que no buscó esta carrera presidencial, se vio en esta situación en donde el partido la ha proclamado candidata y ella ha accedido para poder representarlo de la mejor manera. En ese sentido, claro, ella es una candidata que viene naciendo emergiendo desde las bases del partido, desde la militancia. Recordemos que viene de salir una elección interna donde tuvo una votación, yo diría, de las más altas que ha tenido un presidente de partido, con cerca de 16.000 o 16.000 ya, 17.000 personas votando a nivel nacional, en circunstancias que los partidos no han alcanzado en el 2000, ¿no? 2000 por ahí. Entonces creo yo que el partido tiene el derecho a plantearse con una alternativa y Paulina es la candidata que hemos elegido para que nos represente en estas próximas primarias. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? ¿Mucho riesgo para el PS tener una candidata? Ella misma dijo hoy día, bueno, me están dando duro, me están dejando como la villana de todo esto. Bueno, es que ella rompió el orden natural, digámoslo así, ¿no? O sea, Carolina Toá era la candidata del socialismo democrático, ese es su espacio. Y resulta que Carolina Toá no logró nunca que el Partido Socialista adhiriera o la proclamara, ¿no? Y esa larga agonía terminó con la proclamación de la presidenta del Partido Socialista. Pero no de todos los socialistas, porque Entonces, Osvaldo Andrade está a favor de ella, Isabel Allende está a favor de ella. Yo creo que va a haber, por eso digo que se rompió un orden que parecía bastante natural. Y yo creo que esta disputa, si son hermanos o no son hermanos, los hermanos también pelean, ¿no? Y yo creo que en eso no... Y a veces es reconciliable. Claro. pero vemos que aquí hay un tronco común, hay una historia común. Recordemos, el presidente Lago era militante del Partido por la Democracia y militante del Partido Socialista al mismo tiempo. O sea, hay un tronco común, ¿no? Hay un tronco común. Ha pasado mucho tiempo. Y lo otro que juega también es que el Partido Socialista siente legítimamente, creo yo, que es un partido mucho más grande que el PPD. Entonces, también, no solamente la disputa estaba respecto a las candidaturas presidenciales, Carolina Toá, sino que se escuchaba mucho, y le podríamos preguntar a Juan, ¿no? Se escuchaba mucho al Partido Socialista que estaban esperando gestos, múltiples gestos de Carolina Toá hacia el Partido Socialista, como de alguna manera reconociendo que tienen más alcaldes, más concejales, más diputados, más senadores, tienen más ministros. Lo que es verdad. Y todo eso es real y es producto del apoyo ciudadano, pero resulta que hasta ahora el Partido Socialista no tenía una candidata, bueno, sí la tenía, ¿no? Es la expresidenta Bachelet. Así es. La tenía. Lo que pasa es que la expresidenta Bachelet decidió no ser candidata y dejó al Partido Socialista, no solo al Partido Socialista, pero dejó a la mayoría de los partidos de izquierda buscando alternativas, ¿no? Y ahí surge Carolina Toá, y Carolina Toá, obviamente que ya tenía un tramo avanzado, siempre se esperó que fuera ella una candidata de unidad de la izquierda, finalmente va a una primaria donde va a competir no solamente con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, lo que ya era complejo, sino que ahora además aparece algo que es más difícil de explicar, si eso es. Y ahí, Juan, ¿cómo lo ves tú? Porque muchos dicen, bueno, hay mucho riesgo para el PS, puede salir cuarto, puede ser una candidatura testimonial y todo lo que decía Gonzalo, de que tienen un montón de senadores, de diputados, de concejales y de representación popular, quizás quedar debajo de la mesa porque gana otro finalmente. Bueno, mira, eso es la regla de la democracia, ¿no? O sea, en ese sentido, el Partido Socialista, Paulina es una mujer bien valiente, ¿ah? Ella enfrenta los procesos, da la cara, dice las cosas claras, es muy frontal, respetuosa, pero frontal, clara, firme y también muy leal con el gobierno, pero ha sido capaz de plantear las cosas con determinación. Y yo creo que la ciudadanía espera también eso, espera que sus líderes sean capaces de enfrentar la política y la vida de forma seria, clara y responsable, pero con mucha firmeza. Yo en ese sentido creo también de que aquí hay diferencias que son bien importantes. Por ejemplo, la forma en que emanan las candidaturas también tiene mucho que decir respecto a lo que la gente espera. Y de repente las élites sienten que tienen que instalar una candidata y resulta que el Partido Socialista, sus bases dicen que queremos proclamar a nuestra candidata, que es Paulina Bodanovich. ¿Y llega Paulina el 29 de abril o puede diluirse todo esto en Paulina la candidatura? El Comité por Central, todo lo que ha pasado. Bueno, todos lo han dicho, el Comité Central... Así como se cayó Tomás de Rementería, ¿va a seguir la candidatura de ella? Yo creo que Paulina Bodanovich es una candidata que no es para negociar. Ya. Es una candidatura que tiene convicciones, que tiene ideas, que tiene principios. Hay que esperar a ver lo que ocurre. Está recién proclamada el día sábado. No me la estén bajando hoy día, por favor. ¿Cierto? Yo creo que hay que ver cómo se va su comportamiento en los próximos tiempos de cercanía con la ciudadanía. Hay que tener un despliegue territorial importante. El Partido Socialista de Chile es el partido, tal vez el partido que tiene más estructura social y política y de representación de la centroizquierda a nivel nacional. Tenemos gobernadores, tenemos concejales, tenemos dirigentes sociales, en fin. Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, la candidatura de Paulina Bodanovich tiene sentido político, sí lo tiene, para el Partido Socialista sobre todo, ¿no? Pero el problema es que tiene que hacerle sentido a la ciudadanía ahora, porque va a una primaria abierta, donde van a votar los ciudadanos.
Y ahí tiene una complejidad porque todavía no le hace mucho sentido la competencia de Paulina Bodanovich. Fuera de la política no hace mucho sentido ciudadano. Ya. Todavía es verdad. ¿Gonzalo? Y yo creo que hay una regla que se le aplicó a Carolina Toá y que también se le va a aplicar a todos los candidatos. Es que vamos a ver si esa candidatura despega, ¿no? Y que finalmente pasa de ser una decisión política y le hace sentido a los ciudadanos. Y lo que pasa es que la cancha en la que tiene que despegar Paulina Bodanovich es mucho más corta. Carolina Toá se demoró 2 semanas y logró lograr marcar en la encuesta, y ahora Paulina Bodanovich va a tener muy poco, ¿no? Va a tener 2 semanas y va a llegar el momento Pero mira, de inscripción. yo puedo decir algo. Sí, pero cortito porque tengo que hacer el tema. Es muy corto. En la elección primaria pasada, presidencial, Boric era el candidato que no le podía ganar a Jadwe. Y todos sabemos, ¿no? En la del Frente, terminamos teniendo al alcalde de Ñuñoa, actual de Ñuñoa, que le terminó ganando a Lavín. Cuando todos Sichel. esperaban que la de Sichel le ganara a Lavín y todos esperábamos a Lavín, ¿no? En fin, las primarias son un espacio también de debate y de conocimiento público que la gente puede valorar. Y no se olvide nunca que en las primarias vota la gente que es más cercana a ti. Y yo creo que la gente lo que va a esperar la centroizquierda es precisamente tener un representante que logre representarlos bien respecto de lo que nosotros queremos hacer. Y las ideas son muy importantes. Gonzalo, quería tomarme de algo que tú decías, que es si las cosas le hacen sentido o no a la ciudadanía, y preguntarte por la derecha. ¿Le hace sentido a la ciudadanía que hoy día Evelyn Matei, que era la candidata de Bópoli, de la UDRN, eventualmente tenga que competir en una primaria con alguien de RN como el senador Francisco Chaguán? Se enredó todo entre ayer y hoy. Sí, yo creo que fue como un déjà vu, ¿no? Porque Sí. es una conversación que tuvimos ¿Era la hace- candidata o no era? Teníamos una conversación justo antes del Consejo General de Renovación Nacional. Bueno, ahora salió el presidente del partido, ¿no? El senador Calidad, a decir de que no, que ellos ya habían tomado una decisión como partido y que no había revisión de esa decisión. Pero la verdad, lo que ocurre es que mientras no se venza el plazo, ¿no? Esto es a fines de abril, ¿no? 29 de abril. El 29 de abril, mientras no se No puede vence ese pasar. plazo, recordemos lo traumático que fue la inscripción de las primarias en la última elección presidencial. Así Fue es. traumático, ¿no? Generó Para todos. roce. No, por eso, entonces, esa fecha va a marcar las decisiones más definitivas. Pero en la derecha va a haber primaria, ¿o no? ¿Cómo ves como pispas el escenario? Yo creo que la única primaria, o la que a mí me hacía sentido, era una primaria donde compitieran los 3 candidatos con más apoyo ciudadano. Y esto era José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, ¿no? Si desecharon esa primaria, tanto Kaiser como Kast, y tomaron la decisión de ir a primera vuelta, no veo mucho sentido que Evelyn Matei no haga lo mismo. Y hacer por hacer, porque muchos dicen, bueno, si Evelyn Matei no está en una primaria, no va a estar en la franja televisiva, no va a estar en el debate y va a perder. ¿Poner un palo blanco al lado sirve? Yo creo que no. Inventar cosas, por lo menos yo no soy amigo de inventar cosas, ¿no? Inventar una primaria para poder ocupar ese espacio puede terminar jugándote en contra. Finalmente, en las primarias, no nos olvidemos, ¿cuál es el sentido de la primaria? Traspasarle a la ciudadanía la decisión de quién va a ser el candidato de un sector político. Pero si tú no lo estás haciendo porque finalmente compites con personas que no son de verdad competitivas, ¿no? Si no estás trasladando esa decisión verdaderamente a la ciudadanía, ¿por qué esa ciudadanía va a participar de la primaria? Entonces, hay que tener respeto respecto de que la primaria es un gran instrumento para tomar decisiones, pero si tú ya tienes una decisión, no tiene sentido hacer una primaria. ¿Cómo lo ves tú, Juan? ¿Hay primarias en la derecha o todavía queda mucho Yo creo que hay una paño derecha, que yo creo que cortar? hay una derecha que va a tener primaria sí o sí. Ya. Yo creo que Kaiser y Kast van a tener primaria, eso es lo que uno observa. ¿Entre ellos dos? Entre ellos dos, sí, claro. No, yo creo que ellos no van a... Porque los proyectos son muy distintos, además, entre la derecha de Kaiser y Kast con la centro-derecha, yo creo que tienen proyectos muy distintos que se pueden juntar en segunda vuelta, pero yo creo que para ir a resolver, no sé si en primera vuelta se representan, además tienen intenciones y objetivos políticos distintos. Kaiser y Kast necesitan fortalecer a sus partidos y ganar terreno en el Parlamento, aunque no ganen la primera vuelta, digamos, ¿ah? Pero necesitan ganar terreno en el Parlamento. Entonces, ellos están tratando, especialmente Kaiser, está tratando de perfilarse mejor para poder fortalecer la lista parlamentaria de la ultraderecha, que tiene un proyecto de ultraderecha, ¿no? No es una... Se llama la nueva derecha, además, ¿no? Ahora. Entonces, yo creo que se ha logrado llegar a este acuerdo parlamentario, político. Yo creo que están muy cerca de llegar a poder inscribir primarias para resolver el liderazgo de la ultraderecha, con la cual... Porque al parecer los dos por separado no le ganan a Matei. Y aquí el primer objetivo es derrotar en Matei. Entonces, creo yo que van a tener primaria. Eso les va a dar visibilidad, discusión y tratar de tener cierta hegemonía en el debate político que la han tenido en los últimos años, ¿cierto? De la derecha. Y en eso Matei yo creo que con un riesgo importante en quedarse fuera del debate. ¿Coincides con eso, Gonzalo? Político. ¿Que va a haber una primaria o hay antecedentes que a lo mejor O sea, podrían los relevar entre antecedentes Kaiser y están, Kast? ¿no? Que Se ha puede especulado ser. harto, se ha especulado harto de que se inscriba a última hora una primaria. La verdad, yo no lo veo porque los objetivos declarados, y es correcto lo que dice Juan, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser dicen, yo soy candidato para levantar una lista parlamentaria. Y para eso, la única manera de hacerlo
e ir a primera vuelta. Porque si tú pierdes la Claro, primaria... pero se acuerda de la lista parlamentaria. Sí, influyente, pero claro. cualquiera de los dos que quede fuera, no en noviembre, sino que quede fuera ahora, ¿no? En la elección. Le quita fuerza a sus candidatos. Primero de julio, bueno, tiene que sacudirse esa derrota, ¿no? Y cómo se sienta a negociar una lista parlamentaria derrotado frente al otro que es ganador. Entonces, no veo tanto esa posibilidad. Siempre están arriba de la mesa, ¿no? La sorpresa en política ya a esta altura no debería sorprendernos nada. Pero yo creo que en la discusión, yo no veo, también se especuló mucho de que cuando se inscribieron la lista, Johannes Kaiser dijo con total transparencia y franqueza, dijo, bueno, si yo estoy marcando poco de aquí a agosto, no... 20 puntos, dijo, si marco más Sí. de 20 voy y si no, capaz que me baje. No, y Capaz si no, capaz que me sí, baje. sí. O sea, él ha sido muy transparente en eso, pero siempre hablando de la primera vuelta. Hasta ahora, por lo menos, nunca ha hablado de una primaria para definir el candidato entre Kast y Kaiser. Pero bueno, Todo puede suceder. Pero hemos visto varios gestos. Uno es el que ustedes dicen que están viendo en las listas parlamentarias uniéndose Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Y hemos visto, por lo menos en la tarde de hoy, otro gesto, que están unidos todos, hasta Chile Vamos y Demócratas, parece, para acusar constitucionalmente al delegado presidencial Gonzalo Durán. Son antecedentes que uno pone sobre la mesa y que dice, bueno, de a poquito están dispuestos a ser más amigos, quizás. No sé cómo lo ves tú, Juan. Yo insisto, yo creo que tenemos dos derechas, una centro derecha que le cuesta un poquito mantenerse en su sector, en su centro, porque tiene que ir a competir con la ultra, ¿cierto?, por el espacio político. Entonces yo creo que les cuesta mucho. Yo no sé, yo creo que hay sectores liberales de la centro derecha que les debe incomodar demasiado, que permanentemente estén tratando de mirar hacia su derecha, ¿cierto?, más extrema, respecto para que no se les escape el electorado, ¿no? Entonces yo efectivamente creo que una competencia que los tiene muy hacia adentro. Sin embargo, yo creo que Kaiser y Kast son tremendamente pragmáticos. Se han estado poniendo de acuerdo en una lista que es política y parlamentaria. Yo creo que probablemente ellos terminen concordando una lista parlamentaria y van a tener y pueden terminar teniendo una primaria, no es excluyente, donde puedan asegurar, digamos, sus electividades. Gonzalo, se nos está yendo el tiempo, pero tengo que preguntarles por el tema de la violencia en los estadios, Claro. el manejo del gobierno desde el jueves hasta hoy día, han pasado 5 días. ¿Cómo han visto, por ejemplo, al ministro Cordero? Eliminó Estadio Seguro, ha estado muy firme en sus declaraciones, ha tenido pautas todos los días, tratando de ponerle coto al problema. sí, yo creo que de dulce a gras. ¿No? A mí me parece que es muy resolutivo cuando elimina el Estadio Seguro, es verdad, una política que está fracasada y que, como muchas otras políticas que a veces uno no entiende por qué se mantienen, estaba fracasada, estaba bien eliminarla. Pero al mismo tiempo, creo yo que al gobierno le costó mucho asumir la responsabilidad que tiene respecto a lo que pasó, ¿no? Porque está bien, era un evento deportivo y todo, pero lo dramático hecho, la muerte de 2 hinchas, ocurre fuera del estadio, ¿no? Ocurre en la vía pública. Y ahí obviamente que hay responsabilidad de las autoridades, tanto del delegado presidencial como del ministro de Seguridad, que está estrenándose, ¿no?, como ministro de Seguridad, que tienen responsabilidades constitucionales respecto del orden público y respecto de la seguridad de todas las personas en el país. Entonces, yo creo que lo de eliminar el Estado Seguro apunta al lugar correcto, abre una conversación que tiene sentido en términos de una política pública que ya estaba fracasada, hay que avanzar. Yo creo que el propio ministro Cordero se va a dar cuenta que, por ejemplo, cuando dice que no los carabineros en los estadios, yo creo que se equivoca. Cuando uno mira en el mundo, las policías sí es necesario. Ahora dijo que podría ingresan. ser Yo creo a veces que sí, cuando pasan va cosas. a tener que matizar, porque te estamos enfrentando un problema que es grave. Yo creo que hubo durante mucho tiempo una mirada muy romántica sobre las barras y detrás de las barras hay múltiples grupos, ¿no? Hay gente que legítimamente promueve su equipo, pero también se esconden detrás de ellos delincuencia, crimen organizado. Entonces hay que saber diferenciar y tratar de manera diferenciada lo que es distinto, ¿no? Juan, visto la magnitud del problema, ¿deben haber renuncias? ¿Deben remover a alguna de las personas que están a cargo o que estuvieron a cargo de la seguridad el jueves pasado? Aquí el gobierno, los diferentes errores o crisis que hemos tenido en el gobierno finalmente ha ido decantando en que han ido como pagando los costos de a poco. Lo vemos en el caso de la casa de Lo vimos Allende. en la casa Allende, lo vimos con el tema de Jackson, lo vimos con todos los casos que hemos tenido con Caso lo de- Crispi. el caso Crispi, en fin. Yo creo que aquí hay que ponerse colorado una pura vez. Yo creo que la delegación presidencial no puede quedarse solo en las explicaciones y tienen que asumir la responsabilidad política que le cabe y administrativa en las decisiones que no se tomó. ¿Por qué razón? Una cosa es la cuestión constitucional. Yo creo que la derecha está bueno que se deje andar presentando cuestiones por todo. porque- Ha presentado 6, no le ha ido bien con ninguna. con ninguna. Vamos a ver cómo le va con esta, porque dice que tienen los votos, pero tal vez no los tienen. Pero yo sí lo que creo es que tienen que tomarse decisiones que tienen que ver con la responsabilidad que le puede caber administrativamente o las competencias o las decisiones que no se tomaron al momento. Porque, primero, no puede ser posible que 2 horas y media antes, 3 horas, se presente el plan de seguridad. 4 horas antes dice que se 4 horas antes, lo que dice sea, Ariel Hermoso que pero le llegó bueno, el papel. 4 horas, 24 horas inclusive, Ya. me parece que es un despropósito. Anoche Sí, estuve con Felipe Arboe acá, me decía, tiene que llegar 2 semanas antes por lo menos.
para que veas tú. Yo no soy Tiene que experto, haber pero puedo alguna, decir... alguna puedo mínima decir. fiscalización o capacidad de fiscalización. Segundo, en la declaración pública de delegación presidencial se señala que, que los organizadores del evento no estaban cumpliendo con los compromisos que habían tenido para este evento. Si no se cumple con los compromisos, entonces debieron haber suspendido el partido. Ya. Así de simple, y no se hizo. Y allí tenemos 2 personas muertas, 2 jóvenes que no estaban vinculados a ningún tipo de violencia, que venían de casas, de sectores que en realidad era gente de familia, que no estaban metidos en temas de delincuencia, que no tenían nada. O sea, y termina aplastándole una reja, y aquí como que todo el mundo habla de que fallecieron casi por un accidente. Primero quiero decir también que hay que revisar los protocolos de funcionamiento y de seguridad que establece Carabineros. Porque esto de que Carabineros pase y vaya con su auto encima por mucha razón que puedan tener muchas veces y mucho agotamiento, pero tienen que revisarse también los protocolos. Porque, Hasta como imputado el carabinero. claro, obviamente, ¿no? Trabajo de investigaciones. Pero tiene que haber que haber también un protocolo Pero, porque perdón, ¿Gonzalo Durán debe seguir en el cargo o no? yo creo que Gonzalo Durán debe dar un paso al costado. Ya. ¿Opina similar? Bueno, si se asume su responsabilidad, es verdad, la acusación inconstitucional en general, este gobierno la ha resistido políticamente, pero de la autoridad acusada prácticamente no queda ninguna, ¿no? Todos han terminado saliendo, asumiendo por distintas razones, han terminado Marcela saliendo Ríos, todos sí. asumiendo su responsabilidad de una u otra manera, ¿no? Quizás no están los votos políticos finalmente por temas de la Salvo mayoría y Carlos la Montes, lealtad. el único que aguantó. El único que todavía está en su cargo, pero en general, de todos los acusados han salido. Yo creo que en el caso de Gonzalo Durán tiene esa expectativa, ¿no? O sea, yo creo que si el delegado Durán renuncia, desactiva absolutamente la acusación. Se comprime la situación y permite también que se pueda empezar a discutir de otra manera y se renueven los equipos para enfrentar también. Yo soy de la opinión de que a raíz de lo ocurrido con este caso puntual, pero con los otros casos que han existido, yo creo que los equipos que tienen incidentes que son graves, afuera de los estadios, que no logran controlar las barras, que no logran detener este tema de la violencia, deberían suspenderlo 1 año sin público. 2 años sin público. A la inglesa, dice. Sí, a la inglesa, porque yo soy, Sí. mira, ha sido futbolero, voy al estadio permanentemente con mi hijo. Yo no voy a la tribuna, voy en general, vamos a la galería con mi hijo, nos encanta. Conozco mucha gente, gente profesional, jóvenes, de todo tipo, mujeres, hombres. He visto familias con su hijo, yo voy con mi hijo desde pequeño, de repente con mucho temor, otras veces con mucha alegría, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que yo creo que la gente está dispuesta a hacer un esfuerzo importante por la seguridad en los estadios. Y tienen que erradicarse todas estas actividades que no representan al fútbol ni al deporte. Y tiene que eliminar, y lo que la gente quiere es llegar tranquila al estadio e irse tranquila al estadio, sin el problema de que llegar allá y que, estar peleando, que se van a pelear con carabineros que te echan los callos encima y no discriminan. Gonzalo, ¿es un ¿Cierto? riesgo Pasan para, cosas de para el presidente Boric que te puedan asaltar? meterse en este entonces- tema? Porque él fue muy comentarista de alguna manera del fortalecimiento que se quiso hacer de Estadio Seguro a partir del 2011. Lo vimos como diputado, se puso varias de los requerimientos que quería hacer el gobierno en su oportunidad. Hoy día el tema está allí, pero el presidente Boric no ha tenido una presentación más allá de, obviamente, lamentar las muertes de estos hinchas. Yo creo que tiene una oportunidad. Ha sido el ministro Cordero el que ha llevado el Como tema. muchos otros temas, tiene una oportunidad el presidente que más de hacerse cargo de lo que dijo en el pasado, de sus posiciones anteriores, ¿no? Aquí, más que estar preocupado si va a ser una nueva voltereta o Eso no. ya pasó. Ya pasó. Ya, Aquí tiene la oportunidad como presidente de que ante una dificultad, ante un error grave, ya yo supongo que la decisión de dejar caer el Estadio Seguro es también con su anuencia, ¿no? Con la anuencia del presidente, si tiene la obligación de tomar decisiones. Y yo comparto lo que dice Juan, o sea, todos los que nos queremos al fútbol, vamos al estadio, lo que queremos es que un estadio donde uno pueda ir tranquilo, ¿no? Es una experiencia de familiar en todo el mundo, ¿no? Uno va en Argentina, va en Brasil y se puede ir a los estadios, no hay problema. Y resulta que en Chile es una experiencia donde hay gente que se juega, como decíamos, lamentablemente, la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar. Se necesitan decisiones drásticas, se necesita una autoridad y por lo mismo puede ser una oportunidad para el presidente atreverse a tomar esas decisiones. Más allá de lo que haya hecho en el pasado, lo importante es lo que vaya a hacer. Es lo que va a hacer ahora. Ya, pero más allá de lo puntual del estadio, que es terrible, con 2 personas muertas, esto tiene que ver con la crisis de seguridad, finalmente. Es algo que no habíamos visto. Como que estábamos mirando el crimen Bueno, organizado, es- el tren de Aragua, Es los que yo no sé pulpos, si no lo pero habíamos visto. estábamos mirando acá. Esto siempre ha estado No pendiente. estaba el foco ahí. No estaba el foco, creo yo, pero siempre han habido problemas de seguridad en los estadios, desde hace muchos años, ¿no? Y que no se habían logrado resolver. Por eso yo creo que en este caso, en este sentido, primero yo creo que hay que ser mucho más estricto con la NFP y con los clubes de fútbol, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más exigente y riguroso en el cumplimiento y que tienen que entender que cuando ocurran hechos de violencia son graves, entonces lo que va a ocurrir es que la sanción va a ser mucho más grave todavía y mucho más fuerte que los propios hechos de violencia. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que hacerse cargo y son los dueños del espectáculo. Ellos venden, aquí este partido se siguió jugando, capaz que se haya seguido jugando, ¿cierto? Porque estaban los derechos televisivos también.
Entonces hay mucho interés. La señora FIFA. Bueno, hay solo dos personas que podrían haber detenido el partido. Uno era el delegado presidencial Durán y el otro era el delegado de la Conmebol. Eran las dos personas que podrían haber paralizado el fútbol y ninguno de los dos se atrevió a tomar la decisión. De hecho, lamentablemente, lo vimos todo. Yo estaba viendo el partido, estuvo 1 hora y media la especulación si el partido volvía o no volvía, ¿no? Y además, con una cadena de errores. Esas 40.000 personas que estaban ahí en el estadio fueron expulsadas del estadio sin ningún sentido. O sea, no, ya fuera había una batalla campal. Se cerraron los metros, no había locomoción colectiva y todas esas personas salieron hacia afuera como que fuera una solución de algo. Entonces, yo creo que hay errores, hay responsabilidades políticas que tendrán que ser asumidas, pero lo más importante es que tenemos que recuperar el fútbol, ¿no? Y recuperar el fútbol pasa por tomar medidas difíciles, pasa por enfrentar a las barras bravas en la medida que su comportamiento atenta contra el propio fútbol y también establecer responsabilidades, porque yo estoy de acuerdo con Juan. Una cosa es el espectáculo que ocurre de la puerta del estadio hacia adentro, que es responsabilidad de la NFP y de los clubes, y otro es lo que pasa de la calle hacia afuera. Ahí es responsabilidad del gobierno y no solamente de este gobierno, del gobierno que sea. De todo. Y del orden público. Es un problema que hemos tenido hace muchos años. Bueno, ¿no? Y la labor de las policías y la labor de la autoridad política tiene que ver también con ser lo suficientemente estrictos. Lo miramos, ¿no? Y hoy día lo miramos con distancia. Estábamos acostumbrados a los anillos de seguridad en los partidos de alta convocatoria. Nada de eso ocurrió en este partido, ¿no? Parece que se nos olvidó y hubo gente que firmó sin preocuparse de si de verdad eran las condiciones suficientes y lamentablemente hoy día lamentamos las consecuencias. Bueno, vamos a seguir atentos al debate. Juan, muchas gracias por estar aquí también. Gonzalo, como siempre. Nos reencontramos el otro martes con más política, más temas que están siempre en el debate en la coyuntura. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Bien. Muy amable. Y tenemos una información, porque hace pocos minutos también el Senado despachó a la Cámara la ley de fraccionamiento pesquero, donde deberá volver a ser revisada ahora por una comisión mixta. La sesión contó con el ministro de Economía, Nicolás Grau, además de representantes del sector artesanal e industrial en las gradas. Hay que recordar que la iniciativa ha generado protestas de los pescadores, ya que esta ley sería el corazón de la nueva legislación, reemplazando a la llamada Ley Longueira, muy cuestionada por el cohecho ejercido por la industria con algunos parlamentarios. Durante la jornada, todas las normas que no tenían indicaciones o solicitudes de votación separadas fueron aprobadas con 40 votos a favor y solo 1 en contra. Ahora el proyecto va a continuar su discusión en un tercer trámite el próximo martes en la Cámara, donde la duda en la constitucionalidad de algunos artículos causan desacuerdos que se deberán resolver en la comisión mixta. Hemos propuesto como Ejecutivo una reforma ambiciosa que hace una distribución importante hacia el sector artesanal, pero también lo hace cuidando el sector industrial porque entendemos que tiene que haber un equilibrio en el país. Cuando uno discute de manera transparente, con mucha participación en todas las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado, finalmente se logran mayorías amplias que nos van a permitir tener una legislación legítima y mucho más justa para nuestro país. Es muy probable, dado las definiciones que ha tomado la Cámara de Diputados en el primer trámite, que efectivamente sea la merluza común y la licitación los temas que lleguen al tercer trámite. Y creemos que en ambos temas hay espacio de acercamiento y herramientas para llegar a un consenso. Esta es una iniciativa que comienza a encaminarse en mayor justicia social, en una mejor distribución y en donde las y los pescadores artesanales logran también tener un espacio de mayor justicia. Hay que buscar un acuerdo que sea sostenible, ¿no?, para tanto la pesca artesanal como industrial. Pero creo que en la gran mayoría de las especies, en la gran mayoría de las regiones, hay buenos acuerdos para las pesquerías. Esta ley no debiese aprobarse, independiente que el trabajo que hizo la Comisión de Hacienda, en particular en el fraccionamiento, es completamente razonable, pero genera un precedente pero muy malo para efectos de la inversión, la generación de empleo y le cambia las reglas del juego a una industria. Esto no termina acá. Estamos esperando, obviamente, que esto lo ratifique el próximo fin de semana, la próxima semana, la Cámara de Diputados. Logramos el 70-30 y siempre lo hablamos con el subsecretario en innumerables ocasiones, que en nuestra región de Atacama, la ley Longueira, fue bypaseada con la distribución y el fraccionamiento de los recursos pelágicos. Y hoy se hace justicia con un 60% anchoveta artesanal en la macrozona y un 70% industrial y un 30% artesanal en el Jurel. Bueno, por supuesto vamos a seguir atentos a ver cómo termina este debate que ha sido intenso en el Congreso y también en las calles y en las rutas de nuestro país. Y vamos a continuar la conversación de actualidad.
que ha estado marcada durante esta semana por la política y también por los incidentes que hubo durante el día jueves en el Estadio Monumental, las inmediaciones que terminó con 2 personas fallecidas. Hay movimientos en el Congreso, se están juntando las firmas ya para hacer una acusación constitucional en contra de la máxima autoridad de la región metropolitana, que es el delegado presidencial Gonzalo Durán. Queremos profundizar en esto y también en otros temas, y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Joana Pérez, diputada y además jefa de bancada de Demócratas, a quien saludamos. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está, Davor? Bien, buenas aquí. noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué tan elaborada está esta acusación constitucional? ¿Va a tener los votos de Demócratas o no? Bueno, efectivamente, lo que ha acontecido en el estadio y 2 muertes, ¿cierto?, en un contexto de violencia y que se investiga, hay distintas medidas que se han ido tomando, pero que también hoy día surge a propósito de este caso, pero cómo abordamos realmente la seguridad en los estadios, es que efectivamente las bancadas de oposición han ido articulando una presentación de acusación constitucional. Nosotros tenemos a la diputada Elika Olivera, ¿cierto?, quien lleva las materias de deporte, que ha hecho una vocería también importante para exigir no solo respuestas, sino que la comisión que pudiera haber abordado estos temas pudiera haber contado, por ejemplo, con el delegado presidencial de la metropolitana. No llegó a la comisión y se van sumando distintas acciones donde claramente en base a la legislación y a la Constitución, al deber que debía proteger no solo la vida, la integridad de las personas que acuden a un estadio, se pueden inferir que esta acusación puede tener piso, respaldo, y nosotros así lo hemos manifestado como demócratas, que estamos disponibles para analizar el fondo. Nosotros nos vamos a llevar las firmas para esta acusación, somos una bancada de centro, pero creo que hoy día hay méritos para por lo menos analizar esta acusación de fondo y posiblemente concurrir con nuestros votos. Claro, pues están unidos acá Chile Vamos, que en la presidencial no están tan unidos con republicanos, ni con el Partido Nacional Libertario, ni con el Partido Social Cristiano, pero aquí aparecen todos en unidad, por lo menos para tener las firmas para que prospere la acusación constitucional. Lo que uno se pregunta es si están los votos para que se apruebe. Ya vimos lo que pasó con la elección de la Cámara hace algunos días, que terminó en una tómbola. Incluidos los votos de ustedes, ¿alcanza para, de alguna manera, darle luz verde a esta acusación? Davor, aquí lo importante es que la Cámara de Diputados tiene un rol, que es fiscalizar los actos de gobierno, ¿ya? Y uno de los instrumentos que tenemos es la acusación constitucional. Probablemente distintas acusaciones, algunas no han tenido los méritos respectivos, la presentación correcta de los antecedentes, y en otros ha faltado unidad de la oposición. Todos sabemos que el Ejecutivo, cuando existe una acusación, se activa mucho y está muy presente, y las testeras están llenas del Ejecutivo presionando a parlamentarios, pero hoy día, por ejemplo, estamos votando una ley muy importante que estábamos analizando esa ley para votarla hoy día, que es la ley de inteligencia, y no había ningún representante del Ejecutivo, ningún ministro, ni siquiera de los ministros que tanto ha exigido este gobierno acompañar y crear nuevos ministerios como el de Seguridad Pública. Entonces usted ve una contradicción por parte del Ejecutivo en las materias que son esenciales de seguridad, y que nosotros, por cierto, nos vamos a articular para repriorizar los temas de seguridad, y no solo en los estadios, de lo que pasa en la región metropolitana, en el país, sino también en todas las materias que abordan la seguridad. Y por eso es que hoy día creemos que es necesario que la oposición, las distintas oposiciones, que nosotros somos una oposición de centro, pero también que hace propuestas, pero también que le dice al gobierno cuando se equivoca, y por lo tanto creo que el gobierno no ha entendido el rol que también debe hacer el Congreso contrapeso. Y espero que en esta acusación, si se llega a presentar por las bancadas de oposición que la han anunciado, podamos actuar de manera coordinada, porque la gente también espera aquello. Ya, pero diputada, ¿no es un riesgo para Demócratas, que es un partido pequeño que tiene pocos votos viendo el volumen total? Porque se han presentado 6 acusaciones constitucionales en contra de ministro del presidente Gabriel Boric y ninguna ha pasado a la Cámara de Diputados, todas han quedado ahí. ¿No se corre un riesgo de quizás acompañar un fracaso en esta acusación constitucional? Pero es que más allá de un fracaso, Davor, lo importante es si hay antecedentes y méritos. Acá el delegado
regional, ¿cierto? No ha sido capaz de comparecer a la Cámara de Diputados hoy día, donde fue invitado a una comisión de deportes para esclarecer. Nosotros no hemos tendido a liderar esta acusación, ¿ya? Nosotros nos corresponde pronunciarnos y es por eso que no hemos levantado como demócratas ninguna de estas 6 acusaciones constitucionales, pero tenemos que pronunciarnos y en algunos casos hemos constatado méritos, como fue la anterior acusación contra la ministra de Defensa, donde nosotros acudimos con esos votos porque teníamos la convicción. Son otros que probablemente no llegaron, no respondieron o buscaron otros espacios para eximirse de la votación, pero después el Tribunal Constitucional, en el contexto, nos da la razón que Demócratas actuó correctamente y todas las acusaciones nosotros las analizamos en su mérito. Ya. Y las eventuales omisiones que ustedes puedan constatar en lo que hizo o no hizo el delegado presidencial, que es lo que está ahí en el foco de la discusión y que usted dice va a ser parte del mérito que van a analizar, ¿es extendible también al ministro Luis Cordero, que es y era, a contar del 1 de abril, el ministro de la Seguridad, por lo tanto estaba en el cargo ya el día del partido? Mire, yo creo que el Ministerio de Seguridad está recién en rodaje, pero eso no lo deslinda de las responsabilidades. Hoy día el ministro fue a una comisión, no fue capaz todavía de operativizar lo que en materia de estos eventos masivos va a hacer, ¿ya? Y por lo tanto el llamado es acelerar esto, los vacíos que se puedan generar en este nuevo ministerio. Nosotros vamos a estar vigilantes de aquello, tenemos distintas herramientas, podemos hacer una sesión especial, podemos hacer una comisión investigadora, pero creo que hoy día sería quizás demasiado exigente con un ministro que lleva menos de un mes en el cargo, ya que lleva semanas. Entonces creo que también hay que sopesar bien los distintos instrumentos, ¿ya? Y yo creo y entiendo que quienes han anunciado desde la oposición esta acusación hoy día están apuntando al delegado, porque queda constatado que el delegado, pudiendo haber hecho esto con anticipación y por cierto de una manera mucho más proactiva, destinó 4 horas antes del evento a tomar definiciones y eso claramente demuestra que no cumplió a cabalidad las leyes. Pero ¿falló el delegado presidencial o falló Colo-Colo, falló el Estadio Monumental? Porque hemos tenido otros partidos de Copa Libertadores en días anteriores. La U jugó con Botafogo, el campeón de América también estaba lleno el Estadio Nacional. No hubo este nivel de incidentes. ¿Allí se planificó bien? ¿Allí quizás las responsabilidades estuvieron más acotadas o aquí hubo algo distinto en lo que se programó para el partido en el Estadio Monumental? Yo creo que hay un tema también de fondo que es cómo responde la NFP, los clubes. Esto es un tema de públicos, privados, pero por eso tampoco vamos a deslindar de responsabilidad a la autoridad, que en este caso es el delegado en estas materias. ¿Ya? A mí me preocupa que hoy día el gobierno ha dicho que va a eliminar el programa Estadio Seguro, pero no tiene una estrategia clara en torno al tema. Yo creo que eso nos tiene que hacer un llamado. Nosotros tenemos legislación aprobada, también, ¿cierto?, para eventos masivos y eso todavía no se implementa como corresponde. Entonces, el Ejecutivo también tiene que ejecutar leyes y también por no ejecutar las leyes o no aplicarlas, también entra en abandono de deberes otros ministros. Entonces, yo creo que aquí el problema es que el gobierno tiene que ejercer el rol ejecutivo, aplicar las leyes, los reglamentos, los protocolos, y eso lo hemos visto en muchos espacios, no solo en este ministerio, sino en el interior, cuando hemos visto materias incluso quizás más sensibles y que hoy día están en la justicia, como sucedió con el Ministerio del Interior de la ministra Toa Saliento. O sea, tenemos muchos casos de no aplicación de leyes en varios aspectos y es por eso que se han levantado acusaciones constitucionales. No es porque a la oposición se le ocurre, sino porque hay situaciones que ameritan aquellas. Ya, diputada, y usted ve, observa, como diputada, usted es diputada del sur del país, de ahí de la región del Biobío, pero en el funcionamiento del país, en la sociedad, ¿la clase política de Chile hoy día está vinculada a las barras bravas? ¿Hay alguien que quizás tenga concomitancia, no sé, con los de abajo, con la Garra Blanca, con otras barras que hay en el país? ¿Cómo ve ese tema? Bueno, yo creo que efectivamente existe ese vínculo y es por eso que, por ejemplo, el senador Matías Walker ha levantado esa propuesta que estas organizaciones puedan ser declaradas también, ¿cierto?, vinculadas o al crimen organizado. Creo que hay una situación, el propio ministro ha dicho que es necesario revisar quiénes están detrás, los delitos, revisar quiénes financian estas organizaciones que se dicen llamar deportivas, pero que finalmente
utilizan estos espacios para no solo vandalismo, sino probablemente también para el crimen organizado. Y el crimen organizado ha permeado tanto en nuestro país, por eso que nos interesa como demócratas reforzar todas estas materias, en materia migratoria, de seguridad, del estado de excepción, en materia de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, esto es un tema bastante más complejo que lo que sucede en un estadio. Esto es un tema integral del país y que está en todas las regiones. Yo represento, como bien usted lo dice, una zona donde está el estado de excepción, donde tenemos hoy día también organismos de reivindicación territorial que utilizan eso justamente para mantener impunidad y para realizar otros ilícitos. Entonces creo que por eso le decía que era tan importante que el gobierno se inmiscuya en todos los temas de seguridad. Y por eso yo no puedo entender hoy día que, analizando la ley de inteligencia, que es tan importante para estos temas como para otros que tenemos en el país desplegado en crimen organizado, el gobierno no se hiciera presente en la Cámara de Diputados cuando resolvíamos un proyecto que lleva 7 años y que viene del gobierno pasado. Probablemente porque no es de su gobierno, pero tenemos que sacar leyes en estas materias que son tan sensibles para los temas de crimen organizado y delictuales que enfrenta el país. Diputada, la quiero llevar a otro tema, la política un poquito más contingente. Estamos ya 16 de abril. ¿Demócratas va a tener candidato presidencial o no? ¿Cómo le ha ido con la recolección de las firmas? Hemos entrevistado aquí a la senadora Rincón. Le faltan muchas firmas todavía. ¿Llega a las primarias? ¿Va a la papeleta? ¿Cuál es la definición que tienen ustedes allí como partido? Demócratas tiene una candidata presidencial proclamada y es Jimena Rincón, nuestra senadora y presidenta del partido, y por lo tanto es muy importante que a propósito de cómo se está dando el contexto desde el oficialismo y de posibles primarias que tengan, el centro tenga una carta, una propuesta y un programa. Nosotros hemos sido autores de muchas leyes que hoy día el país tiene en materia de seguridad y hemos propiciado acuerdos también con este gobierno en materia de pensiones y creo que debemos seguir marcando el centro político. Nosotros estamos dialogando y se dijo y se acordó por nuestros consejos del partido que nuestro límite para buscar cualquier tipo de acuerdo, ya sea parlamentario u otro, son los extremos, tanto sea de extremo de derecha e izquierda, pero sin duda que nosotros vamos y esperamos llevar a primera vuelta a nuestra candidata presidencial. Esto no es de personalismo, también tenemos claro que tenemos que dar una gobernabilidad al país en muchas materias y por lo tanto siempre hemos estado disponibles a dialogar, pero a una primaria no vamos a llegar, primero porque no lo definimos así, segundo porque tenemos la imposibilidad, pero sí podemos llegar perfectamente a la papeleta en una primera vuelta. Y tengo la certeza de que vamos a cumplir con las tres regiones que nos faltan para los plazos respectivos también llevar a nuestra candidata presidencial. Ya, pero a la primaria no llegan bajo ningún punto de vista entonces el 29 de abril. Eso ya está descartado y está asumido también como militantes, ¿o no? Nunca fue una decisión por demócratas tomada. Probablemente habían otros partidos que querían que nosotros participáramos desde una primaria, pero no fue acordado por el Consejo tampoco. Ya, pero el no estar no les quita visibilidad porque están todos en campaña. Vemos ahí a la exministra Jara, la exministra Toá, Gonzalo Winter, para qué decir lo que está pasando en la derecha. El no estar no les resta visibilidad, conocimiento, el entrar a las casas de los chilenos y contarles qué es lo que quieren hacer. En ningún caso, Davor, porque Demócratas sigue estando en terreno, recorriendo, levantando una propuesta en los temas que son más sensibles, de seguridad, reactivación económica, y lo hacen a diario. Nuestra candidata presidencial lo está haciendo y nosotros como parlamentarios también. Por lo tanto, tenemos una sintonía bastante fina de lo que requiere la gente y por eso estamos bastante ajenos a la discusión día a día, ¿cierto?, de estas peleas bizantinas que llevan a los extremos muchas veces o se levantan candidaturas para una primaria, no tienen las firmas. Demócratas nunca ha levantado para primaria a nuestra candidata Jimena Rincón. Nosotros hemos puesto propuestas, hemos dialogado con otros espacios centristas y creo que esa es la labor del centro, mostrarle un centro que esté disponible a acuerdos, a hacer cambios, pero también con gradualidad y con mucho diálogo político por lo que busca el país hoy día, que efectivamente es hacernos cargo de los problemas, más allá de si va a estar en una primaria o no. O nosotros creemos que Chile tiene problemas mucho más graves que las peleas bizantinas que se arman en alguna u otra coalición. Creo que hay que estar a la altura de lo que Chile necesita hoy día y nosotros esperamos cumplir con ese mandato que es mostrar el centro político. Diputada Joana Pérez, jefa de bancada de Demócratas, muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos atentos a todos los temas que
están ahí en el debate, en el Parlamento y también en el Poder Ejecutivo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. 11 de la noche con 54 minutos. Vamos a la pausa. Nosotros enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública en esta jornada, terminando ya la jornada del día martes. Once de la noche con 56 minutos, estamos de regreso en este Vía Pública, terminando, le quedan los últimos minutitos a esta jornada de día martes muy noticiosa, muy política. Vamos a seguir atentos a ver qué pasa con las definiciones del Partido Socialista, a ver quién va a reemplazar finalmente a Isabel Allende como senadora o senador de la República por el periodo que queda y que culmina el 11 de marzo del 2026. Pero veamos otras informaciones que se publica hasta ahora, por ejemplo, en 24horas.cl, nuestro portal con muchas noticias siempre a esta hora. Tiene datos, tiene antecedentes, porque se proyecta una salida masiva de más de 1 millón de personas para este fin de semana largo, Viernes Santo, con todo el debate que ha habido si es irrenunciable o no. Finalmente no es irrenunciable y mucha gente se apresta para ir a Viña del Mar, pero también otros, feriado largo, rutas más largas. Ahí están todos los indicativos del peaje a Luca, que por ejemplo va a estar disponible el jueves tempranito, ahí en la ruta 68, y también hay otras ofertas, llamémosle ofertas de las plazas de peaje para incentivar que la gente salga antes y también regrese antes, porque una cosa es salir temprano el jueves, pero no volver todos el domingo en la noche, sino allí las carreteras de Chile simplemente no van a dar abasto con tanto vehículo que va a haber circulando. ¿Cómo van a estar las cosas este fin de semana? Muchos se van, otros se van a quedar, por supuesto, aquí esperando al conejito el día domingo. Mañana, por ejemplo, vamos a tener temperaturas medias en la tarde en torno a los 24 grados, pero las mañanas están frías y se siente a eso de las 7 de la mañana para aquellos que tienen que salir temprano para cumplir con sus quehaceres. Lluvia, por ahora, nada, solo nubes y temperaturas medias en torno a los 23, 24 grados. Hay unos días un poquito más, pero todos temperaturas de otoño. Por supuesto, estamos escuchando hasta ahora al gran Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, que anunció hace unos días, bueno, voy a Chile, voy en una gran gira latinoamericana. Se conoció el lugar, la hora y las entradas para ver a Silvio Rodríguez se agotaron de inmediato. 4 fechas en Chile y la fila virtual para obtener algún boleto llegó a más de 180.000 personas esperando para poder comprar alguna de las entradas. Todo se llenó, está todo vendido, ya no queda nada para ver a este gran trovador cubano, trovador de América Latina, escuchar sus canciones tan conocidas como La Masa, como Ojalá y todas las canciones nuevas que tiene en su repertorio. Él va a venir a Chile, pero también va a estar en la Argentina, va a estar en Uruguay, va a pasar por el Perú y luego va a llegar a Colombia en un circuito que abrirá con sus espectáculos aquí en Santiago, luego de más o menos 7 años desde que no viene. Silvio Rodríguez, lo sabemos, es un amigo de Chile, además muchos tienen inmortalizado aquí el concierto a principios de los 90, cuando se recuperaba la democracia, y Silvio llenó un estadio nacional en un concierto que es icónico y que está, por supuesto, aquí en los archivos de Televisión Nacional de Chile. Nos despedimos con Silvio, con su guitarra, con sus letras mágicas. Nos reencontramos mañana en Vía Pública. Buenas noches. Sueñe lo que hay que callar.